Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bien, hoy nos vamos a encontrar por este medio porque un paro de auxiliares, una medida de fuerza de los auxiliares nos obligan a hacer una continuidad pedagógica, pero por otro medio, porque no nos vamos a ver en el instituto. Así que bienvenidos a esta nueva clase que, como verán, le puse episodio 3 del test del árbol porque creo que es la tercera clase que nos encontramos para charlar acerca de este mismo tema. Así que bienvenidos a la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos en primer lugar a hacer una introducción tratando de retomar las dos clases anteriores que tuvimos acerca del árbol. Después vamos a hablar de la copa, un poco de los frutos y hacia el final vamos a ver qué, qué cosas nos quedan para la semana que viene y cómo seguimos con la lectura. ¿Sí? Nosotros ya hemos tenido, yo ya les he dado cuál es la lectura que se espera en estas tres secuencias y después les pasaré el libro completo para que ustedes tengan ya disponibles. ¿Sí? Nosotros, la idea es poder terminar pronto con el test para que ustedes les sirvan, siempre entendiendo que es un poco lo que vamos a buscar es que cuando analicen el árbol sigan una línea de trabajo que es esta que está marcada aquí. El test del árbol, ¿se acuerdan que tiene una forma particular de ser analizado y que es en primer momento una impresión general con las particularidades de lo que tiene que ver con la posición del analista en torno al dibujo, pero además con un montón de otros elementos que hacen al árbol de forma completa, ¿no? Y en segundo lugar, acordándose que esta es la secuencia completa, raíces, tronco, copa, y hoy le vamos a incluir o tratar de incluir algunos elementos como pueden ser las frutas o como pueden ser algunas otras cosas que vamos a trabajar la clase que viene cuando veamos los elementos añadidos y las formas concretas de algunas formas particulares de lo que es el árbol. Sin olvidarnos siempre de que hay un esquema proyectivo, ¿sí? Nosotros hacemos una proyección, entendemos a la proyección como un mecanismo de defensa que nosotros estamos generando, una activación de ese mecanismo de defensa para que se pongan en juego cuáles son aquellos aspectos del inconsciente que son la fuente de todas las conductas. ¿Sí? Este es nuestro objetivo cuando trabajamos con técnicas proyectivas. Es que despierte el inconsciente, lo despertamos nosotros bajo un contexto determinado que le llamaremos encuadre o encuadre téstico más que nada, un encuadre bien téstico, bien científico, que también vimos estas particularidades. Sobre esto es que vamos a hacer el análisis. Este inconsciente se despierta y es el origen de todas las conductas y de todos los significados y de todo lo que es la vida anímica. Por eso para nosotros es importante este test. Nunca nos olvidemos, cada vez que estamos frente a un dibujo, que no estamos leyendo la quiniela como si fuera, bueno, si dibujó tal cosa, entonces le jugamos al 34. No, acá hay un inconsciente que se está poniendo en juego y ese inconsciente tiene que ser respetado en la medida en que es el origen de sus conductas. Y nosotros tenemos una acción que es la de intervenir sobre esas conductas y entonces ahí estamos, este es nuestro posicionamiento, ¿sí? Cuando nosotros entonces hablamos del test del árbol, lo que vamos a hacer es pensar en la copa. ¿Cuáles son las generalidades? Pues bien, no es muy difícil de pensar que la copa de un árbol, si entendemos que el árbol es la representación de uno mismo en un gráfico, o la representación que tenemos de nosotros mismos, no el dibujo de nosotros mismos, sino nuestra representación, nuestro relato, nuestra identidad relatada, el inconsciente la relata de esta manera. ¿Sí? Por eso pensamos en la raíz como los orígenes, pensamos en el tronco como el cuerpo, como la trayectoria, como el desarrollo, como el crecimiento, analizando especialmente las marcas que hayan quedado en ese crecimiento, y entendemos a la copa como una relación con el presente, como una relación con los demás,
como lo que dejamos ver de nosotros mismos hacia los demás, como aquello que nos protege, como aquello que se contacta con lo superior, con el aire, con el sol, con los pájaros, con digamos, con la trascendencia, con los proyectos, con las ideas de futuro. Estas son las analogías que nosotros podemos hacer entre la copa y el árbol. Pensemos qué es lo que pasa hoy por hoy cuando nosotros vemos o vamos a la plaza en invierno. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con árboles bastante pelados, nos encontramos con ramas solas. Entonces, ¿qué sensación nos da? Bueno, nos da una sensación de cierto desasosiego, de cierta soledad. Y es lo mismo que podemos hacer en la analogía con nuestro inconsciente. O sea, un árbol dibujado solamente a través de las ramas y con una copa sin follaje, lo que nos va a estar hablando es de una sensación de desamparo, de soledad, de descentramiento de sí mismo. Eh, por eso es que las analogías siempre son válidas, pensándolas primero en esta generalidad y después en las particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Miren, acá lo que les dejé es que los aspectos particulares tendrán que ver con la forma que esa, esa copa tiene. Si esa superficie nos está hablando de que es una superficie en tres dimensiones, es si tiene mucho follaje o poco follaje, si esa superficie cubre o no cubre todo lo que está pasando, si esa superficie se contacta o no se contacta con el exterior, si ese ramaje sirve, eh, qué función están cumpliendo las ramas, si las ramas que hay son suficientes para sostener esta copa, si la orientación en el cuadrante en el que se encuentren van a estar marcándonos una orientación más hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, digamos, en esto que veíamos de la impresión general. Lo que les decía recién, si solamente las ramas nos iban a qué tipo de sensación nos estaba dando un dibujo que fuera solo ramas, como si nosotros fuéramos en este momento a la plaza y solamente viéramos los árboles pelados, ¿no? O también la copa rizada, que es una copa que es simplemente o que puede ser analizado como un dibujo más, digamos, donde se pone se activa un mecanismo de defensa relacionado con lo que se quiere mostrar, con el árbol perfecto, con la careta del personaje, o qué tipo de copa, si es real, si no es real, con qué tipo de trazo fue hecho, ¿sí? Y por eso hablamos también de las ramas, están coordinadas, ¿sí? El árbol y las ramas, la copa y las ramas, ¿van hacia el mismo lugar o no? Las ramas están truncadas, el tronco está supuesto o no está supuesto, tiene un final o se mete adentro de la copa para sostener lo que está creciendo, ¿sí? Acá yo lo que les traje fue unos dibujos para que vean, por ejemplo, una copa inclinada, como es en el primero de los dibujos. Si bien es un dibujo más que nada artístico, lo que aparece en el primer dibujo, este que está aquí, ¿sí? En este primer dibujo, tenemos un tronco que está inclinado hacia la derecha, tenemos una copa que también está inclinada hacia la derecha, pero que no llega a cubrir todas las ramas. Sin embargo, fíjense este dibujo que está aquí debajo, ¿sí? El dibujo de abajo tiene no solo cubiertas las ramas, sino que tiene sobrecubiertas las ramas en un follaje que pareciera de nubes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo cubrir? ¿Qué es lo que no nos está dejando ver? Y ese tronco, fíjense que en estos dos dibujos, en este de aquí debajo y en este que está de este lado, lo que hay son ramas, un tronco que permite abrirse en ramas y se mete adentro del follaje para sostener la copa, que es lo que va a estar hablando de nuestro presente. Me parecían que eran como tres árboles bastante claros para su análisis, especialmente este último, este de este lado, que es el que tiene frutos, que si ustedes se fijan son frutos que están bastante desfasados del tamaño del árbol, ¿no? Si nosotros quisiéramos encontrar ese árbol en la plaza, no vamos a encontrar esos frutos a menos que sean sandías, ¿no? Y las sandías no nacen en copas de árboles. Entonces,
hay algo ahí de lo desfasado, ¿no? Y fíjense que el de acá abajo no tiene ninguna fruta, a pesar de que tiene mucho follaje, ¿sí? Bien, nosotros entonces pensamos en la copa como la forma de relacionarse, como la forma de estar en el mundo, como la forma en que nos conocen, como la forma en que nos distinguimos del otro. Somos particulares por esto. Y también el tema de qué significan las frutas. La aparición de las frutas en un árbol nos está hablando de productividad, de la relación del sujeto con sus logros, con el dinero, con la etapa más anal, más concreta, ¿sí? Del desarrollo del aparato psíquico. Nos va a hablar acerca de la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de recompensas. Cuando hay pocos frutos o cuando hay muchos frutos, tendríamos que analizar si es una necesidad que se tiene acerca de la relación con aspectos del dinero o de los bienes, ¿sí? La valoración de los logros personales, de esto va a hablar el texto cuando menciona que hay pocos o que hay muchos o que hay muchos más de los esperados. Entonces tendríamos que ver, bueno, si es lo que se espera o si es lo que se tiene, ¿sí? También dibujar frutas habla de la necesidad de mostrar resultados, la necesidad de mostrar realizaciones, y cuando las frutas están aisladas, nos va a hablar acerca de esto de la fantasía o la imaginación o el deseo de tener logros. ¿Mm? Cuando nosotros analizamos estos logros o cuando analizamos las frutas, lo que vamos a tener que tener en cuenta es esencialmente esta relación que veíamos en el dibujo anterior, ¿sí? Por último, me voy despidiendo hasta el martes, pero no quería, me pareció que este era un meme bastante significativo para terminar la clase de hoy, porque era el señor este que se esconde atrás del árbol, digamos, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. Bueno, ¿cuál sería el inconsciente que se esconde atrás del árbol? Acuérdense de este señor que algo nos ha hecho reír mucho. Yo les quería preguntar una cosa, después lo terminaremos de resolver, pero el martes que viene juega Argentina. Por lo tanto, imagino, o por lo menos yo, me encantaría verlo en mi casa, no sé si solo, o con mi pareja, o con mis amigos, o con los perros, o con quien sea, pero no sé si tengo ganas de verlo en el instituto. No sé si el instituto va a generar algún dispositivo para verlo y juega justo en el horario en el que nosotros estamos en clases. Entonces, bueno, pensemos eh, qué es lo que vamos a hacer el martes que viene, si nos vamos a volver a encontrar o no. Y por ahora los dejo que vayan leyendo. Esto ya está en el final de la secuencia 2, principio de la secuencia 3, y nos queda el tema pendiente de meternos en los añadidos y en las formas especiales que se pueden encontrar en el dibujo del árbol. Por ahora no tengo mucho más que decirles. Tomen nota, vean esta clase la cantidad de veces que ustedes necesiten y después lo que vamos a hacer es hacer una síntesis la próxima vez que nos encontremos para poder retomar el estudio del árbol y ya ir dándole un cierre. Que tengan una muy buena semana y hasta pronto.